amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Tripulantes. Y hoy nos acompaña el psicólogo Rodrigo Ibarra. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. No, a ti al contrario. El día de hoy tenemos un tema un poquito peculiar, interesante. Yo creo que es un tema que nos corresponde a todos como sociedad y me encantó cómo me dieron aquí mis compañeros del podcast el tema de la ficha, porque realmente creo que a muchísimos jóvenes que están viendo en este momento, jóvenes y no tan jóvenes, pues puede servir muchísimo esta información. Hablaremos el día de hoy sobre el suicidio. Así es. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y va a ser muy interesante poder platicar de este tema que tiene muchas cosas que abordar y quiero empezar diciendo que este tema puede abordarse de manera general. Claro. Pero me gustaría ser como un vocero de las historias de las personas que he podido acompañar durante este tiempo en terapia y poder explicar un poco de lo que he podido realizar junto con ellos o lo que ellos me han enseñado a mí para poder hablar de este tema, ¿no? De diferentes formas. Entonces, como si yo fuera un vocero de las experiencias que he vivido con ellos. Excelente. Igual, pues comentarles a todos los compañeros que nos ven en este capítulo que obviamente nuestra idea es de la mejor manera proporcionar información, herramientas, a dónde dirigirnos y sobre todo qué hacer si nos encontramos en una situación similar o conocemos a alguien con ese tipo de características. Entonces, pues dejando ahí la introducción, Rodrigo, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy psicólogo, egresado de la UABC, de allá del Valle de Mexicali, de la Escuela de Ingeniería y Negocios. Saludos para el Valle de Mexicali, del especial Guadalupe Victoria, que es en donde está la Escuela de Ingeniería y Negocios. Ahí cursé mi carrera y tengo ya 7 años siendo docente en esa escuela también. Soy terapeuta en un consultorio que se llama Libremente y también soy orientador en una secundaria. Entonces estoy como en estos tres lugares ejerciendo lo que más me gusta, que es en el área de la psicología, terapia, en la orientación y ahora desde docente también. Súper, y ella va a estar aquí de comunicólogos, también. este tema del podcast, ¿no? Sí. Rodrigo, perdón, cuéntanos, ¿cuáles son las principales señales de advertencia que nosotros podamos ver en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo sobre estos pensamientos de ideación, sobre esta tristeza? Sí, generalmente tristeza y pienso que también una parte tiene que ver como con dejar de hacer cosas que comúnmente se hacen. Estos cambios de ánimo o estos aislamientos también forman parte como de las principales características. Yéndonos más como específicamente, comentarios específicos de que no tenga sentido vivir o como de para qué será esto de vivir. Entonces generalmente eso, ¿no? Como cambios en los estados de ánimo, dejar de realizar cosas que comúnmente disfrutan, comentarios. Ciertas los comentarios. Ajá, comentarios. Y por ejemplo, a veces también cuestiones de ansiedad. Creo que también va mucho de la mano con esta parte de las cuestiones emocionales. Creo que esas son como los principales puntos que podríamos notar. No digo, habría muchos, pero son los que ahorita se me vienen. Tenemos que ponerles más atención, ¿no? Fíjate que yo a una paciente que tuve hace un par de meses, ella me comentaba que le pasaba mucho la parte de aislarse. Como si bien no quería comentar cómo se sentía incómoda de alguna manera estando como alrededor de mucha gente y ella se aislaba. Sí. Pero que ya me enseñó que no es lo único, ¿no? Hay personas que estamos en completa interacción y de todas maneras tenemos señales de alerta. Sí, porque por ejemplo tener tristeza o aislarnos no necesariamente es una señal de que alguien va a cometer algún tipo de acto contra sí mismo, ¿no? Pues de alguna manera en nuestras emociones es común que queramos también tener nuestro espacio. Entonces sí es como una señal en algunas personas, pero también puede ser algo común en otras, ¿no? Claro. Entonces de ahí se van como juntando otros detalles, otras características para poder decir que hay algunas personas que sí podrían estar teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Ok. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo podríamos nosotros, una vez que identificamos como que sabes que yo mismo, mi amigo, mi amiga, está cumpliendo con estas señales de alerta que me comentaba el psicólogo Rodrigo sobre aislarse, sobre
a lo mejor no hablar tanto o quejarse o responder qué sentido tiene. ¿Qué factores contribuyen a que una persona tenga este tipo de pensamientos? Hay muchos factores. Respiró, ¿no? Sí, es que Sacó el aire. cuando me haces esta pregunta, rápido se me vinieron como la imagen de todas estas personas que he podido acompañar de los 13 años, que creo que ha sido la persona de esa edad más pequeña, por ejemplo, hasta los 45, ¿no? Y cuando me haces la pregunta, se me vienen a la mente todas las cosas que se han involucrado para poder hablar de este tema. Por ejemplo, abusos sexuales, Okay. Hablar acerca de la orientación sexual, pérdidas de trabajos o de algún matrimonio o noviazgo, ansiedad. Y últimamente hubo mucho también con respecto al COVID. Okay. Aislamiento, perder familiares, etcétera, ¿no? Pero creo que principalmente eso, ¿no? Pérdidas de familiares, abusos sexuales, hablar acerca de su orientación sexual, baja autoestima e inseguridad. También ese es otro tema que se me viene a la mente de las personas que he podido acompañar, que también ha sido una de las cosas que aumenta pues, la probabilidad de que puedan pasar por esto. Okay. ¿Qué tipos de pensamientos, Rodrigo, son los que tienden a tener las personas que llegamos a sentirnos así? Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque creo que muchos hemos pensado en alguna ocasión de diferentes formas, como qué hacer o qué significa vivir, ¿no? Entonces no quiere decir que porque lo pensemos lo llegamos a hacer o hacemos algo contra eso. Pero estos pensamientos generalmente tienen que ver con el valor que tenemos como personas o como si valdría la pena yo como persona estar en este lugar comparándome con el valor que podrían tener otros. Por ejemplo, en el caso de no sentirse apoyados con respecto a su orientación sexual, ¿no? Entonces es como, a ver, si mis padres o mis personas cercanas no me apoyan o no me entienden, como por qué lo harían los demás. Entonces empezamos o se empieza a tener como este pensamiento muy de túnel que le llaman, ¿no? Solamente observar algo y lo demás como que no tiene el impacto que quisieran que tuviera, ¿no? Con respecto a las violaciones o abusos sexuales, es como si esto les quitara el valor como personas, ¿no? Entonces yo no voy a poder vivir con esto y no sé qué hacer con esto, pues entonces una de las cosas que pudiera yo tener dentro de mis recursos sería pensar en hacerme daño o incluso De alguna u otra manera se escala, Rodrigo, se escala este pensamiento. ¿Cómo sucede que una persona de una etapa de tristeza llegue a considerar el suicidio como una opción? Yo creo que sí, entendiendo que la comunicación no es solamente lo que hablamos, sino nuestra presencia tiene una comunicación con los demás. Cuando nosotros hablamos de un tema y las personas nos responden, verbalmente o no, retroalimentan nuestra idea. Es decir, a veces nosotros hacemos comentarios que tienen un juicio dentro del comentario que creemos que no, como ¿por qué vas a pensar esto? O ¿cómo crees que esto es lo correcto? O ni se te ocurre hacer esto, ¿no? Cosas como comentarios que dentro de lo que comentamos para tratar de ayudar, puede haber juicio dentro de ello. Entonces esto a la vez, con el pensamiento que ya tiene la persona más esta retroalimentación, entonces va escalando y encuentran sentidos, o más bien encuentran cosas que le dan sentido al pensamiento y entonces de ahí pasan a actos y así va, creo yo que es como va a escalar. Va escaladita, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Cuáles son los mitos que hay en relación al suicidio? Por ejemplo, uno que yo tengo muy presente que me comentaban hace un tiempo es el miedo que tenemos las personas que estamos alrededor de jóvenes con esta situación y que nunca les preguntamos directamente, ¿no? Como si nos pone incómodos o nos da miedo o no sabemos cómo va a reaccionar y nunca preguntamos, como, bueno, ¿has intentado o has pensado, no? Claro. Dedicamos mucho a esta parte. Yo creo que es de los primeros, o no de los primeros, sino de los principales, que es que no se habla del suicidio, Okay. pensando que hablar del suicidio es como promoverlo. Pero hablar del suicidio no es promover, hablar del suicidio es conocer. Entonces, entre más conocemos de lo que piensa una persona es mucho mejor, porque así entendemos el contexto, lo que está pensando y lo que está viviendo. Pero yo pienso que sería uno de ellos, ¿no?
que no se habla, es como un mito, no debes de hablar de eso. Más cuando en las familias que han pasado por situaciones anteriores donde un hermano o un familiar lo ha intentado o ha sucedido, es menos se habla, ¿no? Porque entonces como ya ocurrió, no vaya a ser que hablar de esto provoque que alguien más lo vea como una opción. Ya. Otras, Lo limitamos a hablar. sí, ¿no? Otras de ellas son como que hay cierta debilidad o hay una cuestión de personalidad y cómo no vas a tener el valor de enfrentarlo o lo que significaría hacerlo y lo que representa para la familia. O que es de cobardes, principalmente ahorita se me viene a la mente un chico que decía, no lo hago porque luego van a quedarse con una idea de mí de que soy un cobarde. Yo no lo soy un cobarde. Fuerte, ¿no? Fuerte de verte en una situación donde empiezas a decir eso. Sí, es como mensajes directamente hacia lo que yo soy o sería en caso de que yo realice. Yo creo que también yo he escuchado mucho este comentario alrededor de este tema, que es, y me ha tocado como terapeuta también, cuando las personas mencionan, bueno, es que no es que quiera morirme, es que quiero dejar de sentirme como me siento en ese momento. Lo que me lleva a hablar sobre la importancia de pedir ayuda, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tú ya como terapeuta, como capacitado, ¿qué procedimiento llevas o cómo le haces? ¿Cómo una persona deja de tener estos pensamientos, no? Mira, gracias por preguntarme eso, que ya recordé otros mitos, ¿no? Y creo que se conecta con tu pregunta, ¿no? Como de qué hacemos o cómo afrontamos cuando las personas nos comentan. La cuestión de la autolesión también es uno de los mitos. Recuerdo, tengo muy grabado lo que me contó alguna vez una chica de 17 años, creo, que decía, si no me hubiera cortado, posiblemente sí me hubiera suicidado. Entonces lo que dijo es, como yo no sabía cómo controlar esto que estaba sintiendo, me encontré en la autolesión un control. Ya. Es decir, prefería sentir este dolor que sentir el dolor que no podía controlar. Entonces de ahí se dio cuenta, bueno, nos dimos cuenta que como este recurso que tenía de autolesión lo dejamos en la lista y empezamos a tener otros recursos, obviamente sin decirle no lo hagas, que está acostumbradísima, ella estaba acostumbradísima a escuchar no lo hagas porque nadie va a querer que te lesiones, ¿no? Pero lo dejamos como el recurso que ella conoció y descubrió y entonces empezamos a descubrir otros. Entonces esto también es un mito, ¿no? Las personas que se autolesionan no necesariamente van a cometer el suicidio, ¿no? También puede ser un recurso que han encontrado de diferentes formas. ¿Cómo afrontar o cómo estar frente a una persona que platica esto, que es un tema sensible? Yo pienso que esa misma sensibilidad se muestra cuando tú eres genuino al querer escuchar la historia de la persona. Si nosotros nos quedamos con la idea de lo que se debería de hacer, perdemos mucho en el contexto de cada uno, porque, como decía al principio, quisiera ser vocero de las personas que han acudido, que nos demos cuenta de que no hay una sola forma de afrontarlo, de vivirlo. Entonces, conocer el contexto, sí, completamente diferente, de estilos de crianza, lugares donde viven, pensamientos, amistades, un montón de cosas. Yo creo que ser genuino en realmente querer conocer, eso es una apertura enorme para que la persona sienta comodidad al saber que quien está enfrente escuchando no va a hacer un juicio y al contrario va a querer conocer. Porque yo creo que tiene que ver con una forma de darle significado y de relacionarnos con las cosas. Por ejemplo, hace poco conocí a una chica que decía, yo ya no le encuentro sentido a lo que esté alrededor de mí. Pero sí me platicaba como cuando quería platicar con sus padres y cómo sus padres no respondían como ella esperaba que respondieran. Eso influía mucho en su idea, ¿no? Se parece mucho a la pregunta que me hacías hace rato. Entonces, preguntando, ¿y qué significa para ti este pensamiento que tú tienes? Y con respecto a lo que vives alrededor con tus padres, ahí empezamos a darle un significado y una relación que se tiene sobre el suicidio, con la autolesión, con la persona. Creo que tiene que ver también con qué significado o qué es lo que significa para la persona esto. ¿Qué relación tienes con el tema del suicidio? Y a partir de ahí hacemos preguntas
referente al contexto, o sea, amistades, pensamientos, noviazgos, familia, incluso el sentido de vida que pueda tener cada persona. Y creo que va a depender mucho de sus características para poder tener, bueno, con esta persona voy a trabajar de esta manera o a esta otra persona puedo ayudarla en este, sobre todo en encontrarle un sentido, ¿no? Y volver a tener esas ganas de seguir trabajando en ese proyecto de vida. Claro. Rodrigo, cuéntame, yo, si soy ajena al tema, digo, ahorita estamos cotorreo porque pues, de alguna otra manera tenemos contacto con, Sí. pero si soy una persona 100% ajena al tema y veo a un compañero, veo a un familiar, ¿qué hago? ¿Qué hago si alguien llega y me dice que... Primeramente, no tomarlo de ligera, no tomarlo como... Ahí viene otro mito que sabía que se me iban a estar viendo. De que cuando la persona lo dice es porque quiere llamar la atención, ¿no? O también hay un mito que dice que la persona que realmente lo hace no lo dice, ¿no? ¿Y eso? Entonces, sí, porque tanto hay personas que lo van a comentar, como hay personas que probablemente se lo guarden, pero no quiere decir que sea una sola forma de hacerlo. Entonces, si somos ajenos al tema, ¿no? O de repente nos toma de sorpresa, principalmente tomarlo en serio, es decir, ese es un mensaje de que hay algo que podemos hacer, y más porque la persona se acerca a nosotros y probablemente no a otras, por alguna razón. Algo tenemos o hacemos que a esta persona le da la confianza para poder acercarse. Yo pienso que escuchar, porque dentro de esto, obviamente casi podríamos decir, no queremos o no es tan cómodo tal vez escuchar que alguien querido esté pensando de esa manera, y probablemente en nuestra cabeza esté, quiero ayudarte de la mejor manera. Pues estás exagerando, ¿no? De la manera tenemos esos comentarios de... Sí, o sea, no, mira, piénsalo bien, o sea, pero yo creo que tenemos que tomarlo en serio, es un mensaje importante. Y yo creo que en mi cabeza está saber estar. Y saber estar a veces se confunde con saber qué decir. Pero no siempre sabemos qué decir. No, aquí lo vamos a poner. Saber estar a veces se consume. Sí, se cree que es saber qué decir, ¿no? Pero no siempre sabemos qué decir, pero eso no es... que no sepamos estar. Ajá. Porque saber estar es, por ejemplo, si yo puedo estar, mi presencia cerca de ti y eso te ayuda con eso. Si estoy lejos y no puedo estar en presencia, puedo enviar un mensaje, una canción, algo, que la otra persona sepa que estoy. Pero tenemos esta idea de que tengo que saber qué hacer o tengo que saber qué decir. Pero no estamos preparados todos, o incluso aunque tuviéramos cierta información, a veces no se puede, ¿no? No sabemos qué es lo que está viviendo la persona. Entonces creo que es saber estar, con este significado que le dimos ahorita. Creo que no juzgar, porque la persona seguramente tomó la decisión de hablarlo y tal vez hay personas que batallan muchísimo para poder hacerlo. Entonces, escuchar, incluso sin decir nada verbalmente, porque obviamente nuestra presencia habla y dice, es decir, aunque nuestra presencia diga estoy aquí, para muchos basta, ¿no? Y crear una red de apoyo, que creo que es bien importante. Es decir, mira, tal vez yo no sé qué decirte o cómo hacerlo, pero yo quiero no ser el único y me gustaría que me digas a quién más le podemos decir. Porque también de asumir que tengo que decirle a ciertas personas podría incluso romper un poco con la confianza que tuvo esta persona. Y finalmente es porque lo supiste respetar. Saber estar es también saber de alguna manera preguntar para que la misma persona nos dé información, pautas, señales, y que sepa que es para apoyar, no para juzgar, ¿no? Entonces creo que estos puntos nos podrían ayudar. Hay una forma de escuchar que se dice, la escucha empática es, te escucho para entender, para comprender, no nada más para sí, ¿no? Lo que me estás diciendo, sino más allá, para tratar de comprender. Y aunque no sepa qué decir, escuchar le sirve para la otra persona. Hablar de poder explicar o decir, aunque sea poquito, eso es una ventaja bien. Entonces es como atesorar que esta persona habló. Oye, Rodrigo, ya para ir cerrando este gran tema, me gustaría que nos dijeras de qué manera, ok, eso si yo veo a alguien en una situación particular, pero de qué manera puedo actuar conmigo mismo si soy yo quien está teniendo este tipo de pensamientos. Hablar.
no necesitamos hablar. Y cuando hablo no recibo lo que quiero, porque creo que es algo que le pasaba a muchos pacientes, ¿no? Que cuando hablo encuentro esta pared en vez de esta abertura. Quizá hablar con las personas correctas, porque hablar no necesariamente, o sea, escribirlo, hablarlo, expresarlo, ¿no? Todos tenemos formas distintas de poder hablar que no necesariamente sea verbal. Ya, claro. Hay personas que lo dibujan, hay personas que lo escriben, hay personas que incluso en canciones se identifican. Entonces, estas señales son importantes. Es decir, si tú tienes afinidad con alguien y comentas algo referente a eso, seguramente es por la confianza. Claro. Pero también está la parte de lo que nos corresponde, como la parte de la salud mental, o de que exista un lugar en donde las personas se puedan acercar. Entonces, si es que esta intención de hablar o de expresar no se da en el círculo cercano, podemos ampliar nuestro círculo. Va a ver bien, ¿no? Alguien seguramente nos va a poder escuchar, y si es la parte que nos corresponde como psicólogos y escuchamos un alumno, una persona en la sociedad, o hay un rumor de que alguien está pensando, podemos nosotros decir, hey, yo puedo ayudar, yo puedo dirigir, yo puedo orientar, o incluso darles números de teléfono a personas que tengan un consultorio, o pienso que podemos hacer diferentes redes de apoyo, aunque no sea una persona conocida cercana. Claro. Entonces, creo que esa parte es súper importante. Rodrigo, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que te gustaría comentar del tema? Muchas gracias a ustedes. Es un tema bien importante, es un tema muy sensible. Yo diría a los jóvenes que se acerquen, que hablen de las diferentes formas en las que han aprendido a hablar, que tengan una red de apoyo. No tiene que ser una red enorme, pero sí una red en donde tengan personas de confianza a las que les cuenten. Para nosotros, creo, y para las personas que a veces pueden pensar que enfadan o que van como voy a decirle tantas veces que los voy a enfadar, esto no debería ser un tema que nos enfade, sino todo lo contrario. Cada vez que me hablas te escucho y cada vez habrá algo distinto que aprender de ti. Claro. Entonces creo que eso es lo que nos puede ayudar también a nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Rodrigo, porque es un tema súper sensible y me encanta la manera en la que lo manejaste. Tripulantes, ¿dónde podemos encontrarte, Rodrigo, para alguien que le gustó el cotorreo y quisiera dar seguimiento? Ojalá que se acerque, ¿no? Es otro mensaje. Mi Facebook está abierto, desde ahí mismo puedo agendar citas, tengo un consultorio, puede ser desde mi Facebook, que es Rodrigo Ibarra, y tenemos un perfil que se llama Libremente. Van a encontrar ahí algunos mensajes que nosotros nos dejamos, o incluso ahí pueden agendar si es así lo que necesitan. Libremente. Libremente es libre y luego la M es mayúscula. Por si aparecen otras que seguramente existen. Así es. Súper, muchísimas gracias, Rodrigo. Pues, tripulantes, ya saben, también si tienen alguna emergencia de salud emocional, acérquense a estas líneas que nuestro gobernador nos proporciona, el número 075, completamente gratuito, las 24 horas del día, para cualquier situación de salud mental que les gustaría recibir ayuda. Y pues ya saben, este fue otro capítulo de este podcast favorito, Tripulantes.